Cuentos extraños por Aníbal Mujica. Hay algo allá afuera. Mi ciudad es de arena y viento espeso, con pedazos de luna en las esquinas, medallones de sombra en los jardines y un aire de terror sobre los techos. Nadie acudirá por más que grites. Nadie responderá por más que llames. Carmen Soler, poeta paraguaya. Poema Noche Larga. Era diciembre de 1995 cuando se me ocurrió organizar un viaje con mis amigos para que conocieran mi país, Paraguay. En aquel entonces yo tenía 25 años y estaba de novio con una peruana llamada Katy. Se nos sumaron Pablo y Fabi, Enrique y Leti, Aníbal y Nati, Eduardo y Tania, todos de distintas nacionalidades: México, Colombia, Paraguay, Venezuela y Perú, pero unidos por la buena amistad. La idea era conocer el enigmático lago Ypacaraí, exaltado en una canción popular que se escucha en Latinoamérica. El lugar donde el célebre escritor de El Principito, Antoine de Saint-Exupéry, supuestamente encontró la inspiración para describir la imagen de la boa que se traga al elefante, un dibujo que simboliza lo engañosas que resultan las apariencias y cómo la incomprensión de los otros puede motivarnos a tomar decisiones erradas. Mis amigos llegaron a la Asunción. Desde ahí contratamos un guía, un señor bastante mayor, conocedor de las rutas de senderismo. Su carácter autoritario y huraño nos llevó a apodarlo Gargamel. Él nos organizó 2 largas jornadas por paisajes maravillosos de mi país. Al tercer día llegamos al lago, en medio de una tarde oscurecida por la amenaza de una tormenta. Hicimos campamento y nos reunimos alrededor de una fogata donde comenzamos a beber, reír y fumar hierba. En medio de ese estado de ánimo colectivo, les conté la leyenda paraguaya de un extraño ser llamado Curupi, un indio grotesco que exhibe un gran miembro viril, cual serpiente pitón, enrollado en su cuerpo. El interés que despertó aquella historia me impulsó a proponerles un reto: mencionar y describir sitios extraños de cada uno de nuestros países, lugares escalofriantes que pudiéramos visitar en grupo para hacer turismo de terror. Los mexicanos fueron los primeros en tomar la palabra. Su destino era la tenebrosa isla de las muñecas, en Xochimilco. Según dijeron, solo los valientes e incrédulos pueden visitarlas, porque están repletas de muñecas colgadas entre árboles. Quienes las observan se llevan una imagen escalofriante de cadáveres de resina oscurecidos, desmembrados y con las cuencas de los ojos vacías. La leyenda cuenta que, en la década de los 50, una niña se ahogó en uno de los canales al enredarse entre los lirios de la orilla. El hombre, que se encargaba de cuidar el original islote, no pudo hacer nada para salvarla, y desde ese día comenzó a escuchar gritos y llantos en los alrededores. Ante el miedo por el fantasma de la niña, aquel ermitaño decidió proteger su casa con muñecas de todos los tipos y tamaños. En la actualidad existen más de 1500 muñecas colgadas en los árboles, que reciben a los pocos visitantes de la isla como si fueran guardianas de una puerta al infierno. Nadie pronunció palabra. Entonces, nuestro amigo colombiano aprovechó aquel incómodo silencio y narró la historia del refugio del Salto Tequendama, un hotel construido en el año 1923, al lado de una imponente caída de agua donde han ocurrido miles de suicidios. En la poza descansa una enorme cantidad de cuerpos desmembrados, suicidas que, al lanzarse, se condenaron a una eternidad en pena vagando por el lugar.
La primera persona que cayó al precipicio falleció de manera accidental, luego de que su vehículo se volcara. Al parecer, se trataba de una monja que, según cuentan, quedó sin cabeza tras el impacto. Los turistas aseguran que su espíritu se ha visto vagar de noche por los alrededores. Año tras año, como si se tratara de una ruta de peregrinación, múltiples personas eligen ese sitio como destino fatal. Mientras escuchaba aquel relato, no pude evitar recordar el suicidio de la poetisa argentina, Alfonsina Storni, quien viajó a Mar del Plata. Era 1938. Una madrugada abandonó su habitación y se dirigió al mar. La mañana del 25 de octubre, 2 obreros descubrieron el cadáver en la playa. Mis pensamientos fueron interrumpidos por Katy, quien nos llevó al cementerio Presbítero Maestro, ubicado en Lima, el más antiguo de la ciudad, fundado en 1808. En aquel lugar reposan los restos de Gregoria Camacho, conocida como la Bruja Mala. Su lápida tiene esculpida el singular símbolo de la muerte, esa calavera con 2 huesos cruzados. Katy nos contó que originalmente su tumba llevaba grabada unos símbolos religiosos, pero la lápida se rompió de forma misteriosa. La sustituyeron y apareció rota otra vez. Entonces se le puso una lápida con el símbolo de la calavera. No se ha vuelto a romper desde ese momento, lo que agrandó la leyenda de la bruja. En ese mismo cementerio está el parvulario o pabellón de los moros. Allí se encuentran enterrados miles de niños que murieron durante una pandemia, y se cree que al menos 4.500 no estaban bautizados. Sus espíritus se han convertido en duendes que, con sus risas y juegos mágicos, han llevado la locura a más de un visitante. De pronto, el viento comenzó a empujar pequeñas olas al compás de un sonido de voz infantil. Mis amigos empezaron a recriminarme por estropear una noche mágica frente al lago. Me dispuse a cambiar de tema cuando uno de los amigos venezolanos empezó a hablar de la montaña de Sorte, un enigmático lugar que el maestro Rubén Blades popularizó en una canción. En la montaña de Sorte, por Yaracuy, en Venezuela, vive una diosa. En aquella montaña legendaria, ubicada en un lugar de clima cálido y lluvioso, se practica el culto a María Lionza, una deidad indígena que mezcla creencias católicas, aborígenes y africanas, y que ha adoptado elementos del vudú. Sus visitantes han sido testigos de cómo viejos espíritus poseen cuerpos, con quienes logran establecer comunicación para bendecir o maldecir, según sea la intención. Estos médiums son capaces de ingerir de un solo golpe botellas completas y consecutivas de ron o aguardiente. Una vez poseídos por los espíritus, transforman por completo su voz y expresión facial. Se retuercen en el suelo antes de desdoblarse y hablar en dialectos extraños. Se hieren con cuchillos o botellas y se prenden fuego hasta llenar de sangre los altares. Esa escena, en medio de un ambiente selvático iluminado por la luna, resulta aterradora. Quise dar por concluida la sesión de terror contándoles una leyenda de mi país, que ocurrió en el extraordinario Parque Ibicuí. En los años 60, Paraguay se contagió de los regímenes dictatoriales que azotaban Latinoamérica. Sufrimos la cruenta dictadura de Alfredo Stroessner Matiauda, quien gobernó con mano férrea hasta 1989. El signo más devastador de su régimen fueron los desaparecidos y las torturas. Conocí a un joven periodista llamado Simón que, cuando se cumplió el 2º aniversario del derrocamiento del dictador, decidió hacer un homenaje a los desaparecidos. Convocó a un grupo de amigos con quienes compartía oficio para filmar un documental en Ibicuí, donde se decía que enterraban los cuerpos. Mi amigo se adentró en el bosque húmedo junto con 6 personas más,
con la idea de pernoctar en tiendas de campaña. A pesar de que fueron acompañados por un guía profesional, uno de los acompañantes manipuló de manera inapropiada una fogata nocturna, y aquel descuido propició un incendio que consumió un gran árbol llamado timbo. Mientras intentaban apagar las llamas, comenzaron a escuchar unos silbidos, al parecer de un ave nocturna que helaban la sangre. De inmediato, el guía salió corriendo despavorido, como si hubiese visto un fantasma. Asustados, tomaron una lámpara para alumbrar mejor el lugar y vieron a un ser deforme, cubierto de pelos, vestido con harapos y con un gran saco a sus espaldas. Parecía enfadado mientras señalaba el árbol quemado. Con furia se abalanzó sobre ellos. Algunos sufrieron heridas a causa de las garras del extraño. Uno de ellos logró sacar una foto antes de caer al suelo. De aquel episodio quedó como evidencia la inquietante fotografía que parece mostrar el rostro deforme de un simio feroz. Mi amigo Simón aún cree que la criatura que los atacó era el famoso pombero, un enigmático ser que habita los bosques del Paraguay y ataca a los visitantes que hacen daño a la naturaleza. Ya nadie quiso escuchar más historias de terror y nos dispusimos a dormir. Pero las aguas del lago comenzaron a moverse con inusitada fuerza, lo que acrecentó nuestra percepción de que habíamos atraído a algún espíritu. Para disminuir la tensión en el grupo, me puse de pie y, en tono de broma, lancé un reto al lago que nos acechaba. «Ven, poderoso ser que habitas en el lago. Ven, que yo estoy protegido por María Lionza». Escuchamos un grito desgarrador y vimos cómo un tentáculo gigante que surgía del lago tomaba con fuerza a nuestro guía, que se había quedado dormido muy cerca de la orilla. El animal lo arrastró. Aquel hombre intentó aferrarse a la escasa hierba mientras gritaba: «¡Malditos! ¡Despertaron a Kurupi!», gritó con desespero antes de que la bestia se lo llevara en un abrazo mortal.